Allá en el norte, en una comunidad de Muy Muy, existía una familia sencilla que se dedicaba a sembrar maíz, conforme a la tradición que venía desde 4 o 5 generaciones atrás. Este producto les servía para sobrevivir y alimentarse, pues lo negociaban en las comunidades aledañas. Aunque al inicio parecía que no iba a ser un buen negocio, poco a poco fueron creciendo y haciéndose reconocidos por ser los que vendían el mejor maíz de la zona. Todo iba bien, la siembra y las tierras crecían poquito a poco hasta que llegaron a tener varias manzanas de siembra de maíz. Pero como en toda anécdota de esta, nunca se está tranquilo. La familia estaba conformada por 5 miembros: los esposos, el hijo mayor que estaba en plena adolescencia, por ahí de 14 o 15 años, y 2 chihuinas de 7 y 5 años de edad. Una noche de viernes, de esos viernes oscuros, que la noche pareciera chorreada de tinta negra de tanta negrura en el entorno, que la luna no da señales de vida por ningún lado. En esa noche, cuando ya todos estaban alistándose para dormir, el chavalo estaba afuera todavía, en una especie de porche que tenía la casa. Estaba entretenido con unos naipes que le había conseguido el papa cuando anduvo en Muy Muy. Al parecer perdió la noción del tiempo porque no se percató que ya estaba bastante entrada la noche. Luego de unas 8 partidas del famoso solitario, juego que le enseñó su abuelo cuando era pequeño, le entró sueño. Ya se iba a meter a la casa cuando escuchó un ruido raro en el maizal. Al comienzo pensó que podría ser una rata o algún animal de los vecinos, ya que es costumbre eso de tener mascotas en las casas de Nicaragua. Por eso no le puso mucha mente. El detalle fue cuando volvió a escuchar el ruido. Esta vez se escuchaban como pasos de gente lentos y secos. El chavalo se asustó y le entró aquel escalofrío que le pone a uno la piel de gallina. Pero si algo le había aprendido al papa era a ser un hombre valiente. Así que agarró valor y preguntó: «Oye, ¿quién anda ahí?». Pero nadie le respondió. El chavalo pensó que a lo mejor se lo estaba imaginando y no le siguió poniendo mente. Cuando abrió la puerta de la casa, volvió a escuchar el ruido, pero ahora con una nueva característica. Además de los pasos, escuchó una voz de mujer, pero una voz tenue, casi como un susurro. No se podía distinguir con exactitud lo que decía, pero de que escuchó una voz, la escuchó. Ya el valor que agarró al comienzo se había ido a saber a dónde. Lo único que pudo pasar por su mente era un miedo terrible, un miedo que lo dejó paralizado y sin poder hablar. Gracias a Dios su mamá se percató que el chavalo aún no se acostaba y salió a llamarlo. En ese momento el pobre chavalo pudo reaccionar y lo único que hizo fue abrazar a la mamá. La señora no comprendía nada, pero luego de unos minutos el chavalo logró recuperarse por completo y le contó a la mamá lo que había pasado. «Sos loco, hijo, saber qué cosas estabas pensando, o a lo mejor estabas acordándote de esas historias que te contaba tu abuelo y te traicionó la mente», le dijo la mamá. «No, mamá», le respondió, «mire, le juro que fue verdad». La mamá lo mandó a dormir y a que buscara rezar, pero el chavalo no podía sacarse de la mente lo que había escuchado. Pasaron unas 2 horas y el pobre muchacho seguía sin poder dormir, pensando en qué era eso que había escuchado. Pero como la curiosidad es necia y los humanos somos atrevidos, el chavalo se levantó y se puso a espiar por una ventana que daba al maizal. Estuvo un buen rato viendo y buscando algo, pero la noche era demasiado oscura como para poder observar. Aburrido de tanto esperar, por fin le entró sueño, y allí fue donde volvió a pasar. Escuchó los pasos en el maizal como que corrían. Fue ahí cuando llegó a la conclusión que podría tratarse de algún ladrón que andaba queriendo hacer de la suya. Así que agarró el machete del papa y salió a enfrentarlo. El error que cometió fue no avisar a sus padres. Decidió salir solo. Pudo haber pensado que en lo que llamaba a sus padres el ladrón podría escuchar y huir. Rápidamente llegó al maizal, y en efecto habían huellas de gente. Pero eran huellas como de pies finos y delicados, pies como de mujer, y además de eso estaban descalzos. El chavalo no sabía qué pensar. Estaba terminando de procesar lo que estaba frente a él, cuando escuchó una risa femenina pero tenebrosa que venía de su casa. ¿Cuál fue el susto? Que cuando volteó a ver a la entrada de su casa estaba una mujer alta, vestida de blanco y con el rostro cubierto con su cabello. Ella era la que se reía así. Pobre muchacho. El susto que se llevó fue uno de esos sustos que pueden mandarte a la tumba si padeces del corazón.
Nuevamente su cuerpo tomó la decisión de reaccionar igual o peor que como lo hizo más temprano. Se quedó petrificado. Sentía que un hormigueo le recorría desde los talones, pasándole por la espalda hasta llegar a la cabeza. Quería gritar, pero su boca estaba congelada y no podía ni tragar grueso porque su garganta se resecó en cuestión de segundos. La mujer estaba ahí parada sin hacer nada. Solamente se meneaba de un lado a otro, como bailando lento. Volvió a soltar otra carcajada y esta hizo reaccionar al chavalo, que lo único que pudo hacer fue gritar aquella frase religiosa que por ley nos enseñan los abuelos: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Cerró los ojos y en menos de un segundo los abrió y vio que la mujer ya no estaba. Por lo que agarró fuerza a saber de dónde y corrió para la casa. Ya adentro se acordó de las historias del abuelo y de los demás ancianos de la comunidad y solo pensaba: esta era la cegua o la mocuana. No había terminado de sacar sus conclusiones cuando sintió un repelo horrible que le recorrió el cuerpo y no era para menos. Cuando volteó para afuera, la mujer del maizal estaba detrás de él. Algo que se me olvidaba contar era que la mamá del chaval había escuchado el grito que pegó cuando estaba afuera en los maizales. Por eso comenzó a despertar al marido para avisarle que algo estaba pasando afuera. Y sí, también había escuchado la risa de la mujer. Jincó y jincó al hombre hasta que logró despertarlo. ¿Qué es lo que te pasa?, le dijo a la mujer, con un tono bastante fuerte y un gesto que parecía que le iba a pegar. Enseguida ella le contó lo que había pasado, del grito del chavalo y de la risa espantosa que escuchó afuera. Seguro le salió la cegua al chavalo, comentó la señora, ya que ella era muy creyente de esas cosas. Pero aquí viene lo más raro de la historia. Cuando la señora dijo eso, el marido cambió el semblante. No era un semblante de preocupación o de alerta, más bien era un semblante de tristeza y como resignación. Ni siquiera se levantó de la cama para ir a ver qué había pasado. La señora estaba muy confundida ante esa reacción tan fría del hombre, por lo que le insistía más y más que fueran a ver qué pasaba con el hijo. Él se puso de pie y lo único que comentó en voz baja fue: ya llegó el día. Mi papá lo advirtió, que llegaría, pero no le creía. Mujer, rezá por el chavalo, rezá porque es lo único que podemos hacer. La mujer se quedó aún más confundida, pero en medio de ese sentimiento de incertidumbre salió a ver qué pasaba. Nada, no había nada ni en la sala, ni en el cuarto del chavalo, ni en ningún lado. Algo que le llamó la atención es que en la entrada de la casa había algo como ceniza, como polvo negro tirado en el suelo. Salió a ver al maizal que pasaba, pero no vio nada. Pero ese sexto sentido que tiene una madre, ese mismo le dijo que algo pasaba con el chavalo. Aunque no podía comprender qué, ella sabía que algo le había pasado a su hijo mayor. Con una ansiedad que le presionaba el pecho y con las primeras lágrimas rodándole en el rostro, se regresó adentro del cuarto. Encontró al marido tirado, hecho un mar de lágrimas. Ella seguía sin comprender qué diablos le pasaba a ese hombre, por lo que le comentó: vos, hombre, ¿qué te pasa? Mejor vamos a buscar al chavalo, que no lo hallo por ningún lado. Yo creo que lo jugó la cegua y lo dejó tirado al fondo del maizal. No, mujer, respondió el marido. No era la cegua ni ningún espanto de los que conocés, fue la mujer del maizal. ¿Me vas a explicar ya mismo qué me querés decir?, replicó la señora. Mujer, hace muchos años, cuando estas tierras pertenecían a mi tatarabuelo, él comenzó con el negocio de la siembra del maíz. Al principio no lograba despegar, se llenó de deudas y el maíz no se cosechaba bien, por lo que, según mi abuelo, decidió hacer un pacto con un espíritu maligno, de esos espíritus cercanos al diablo, y le pidió que le ayudara a progresar con las cosechas. El espíritu se le presentó en forma de mujer y le dijo que le ayudaría con la condición que cuando ya tuviera una buena fortuna, ella iba a regresar por su pago, que cuando fuera el momento, él iba a saber cuál sería dicho pago. Pues cuando el hermano mayor de mi bisabuelo llegó a los 15 años, desapareció de un día para otro. Todos se organizaron para buscarlo, pero fue imposible encontrarlo. Lo buscaron como por un mes y nada. Mi tatarabuela se hizo loca y dicen que mi tatarabuelo le contó a un curita todo lo que había pasado. Y luego de contarlo se suicidó, colgándose del palo del malinche que está ahí al fondo del patio. Me imagino que la conciencia lo llevó a eso. Años después todo esto se supo aquí en la comunidad y la familia fue tachada de maligna, aunque siempre se demostraba lo contrario. Vos sabés que mi bisabuelo, mi abuelo y mi papá siempre lucharon para que este bendito maizal volviera a ser un maizal de los mejores, pero nunca pudieron, y por eso yo llevé una vida miserable. Cuando yo agarré la batuta de esto, sentí miedo de fracasar como ellos, por lo que... ¡Sos un maldito desgraciado!, interrumpió la señora. ¿Qué hiciste con mi niño, maldito ambicioso?
En ese momento ya la madre del chaval había comprendido todo. Había entendido el silencio del marido, había comprendido las lágrimas que derramó. Esto se supo en toda la comunidad y por mucho tiempo lo único que pasaba de boca en boca por los habitantes era: se lo llevó la mujer del maizal. El negocio familiar fracasó al punto de llegar a la quiebra. La señora se volvió loca porque a pesar de las incesantes búsquedas nunca lograron encontrar al chaval. Y el marido, bueno, ahora cuelgan 2 mecates en el palo del Malinche que está a fondo del patio.